del embrión y después viene el desarrollo de los sistemas. Entonces, no, o sea, sí, queda todo. Bien, entonces, respecto al sistema nervioso, yo quisiera siempre, es un sueño frustrado que tengo, yo siempre quisiera que las clases fueran interactivas, que fueran dinámicas, que fueran con motivación del aula. Quisiera yo, pero a lo mejor yo estoy medio pasado de moda. Y puede ser, a la edad que tengo, yo voy a estar pasado moda. Pero bien. Entonces, lo que yo quisiera partir preguntándole a ustedes, cuando hablamos del tejido nervioso, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué les dice? Le dice neurona. Perfecto. La neurona es la unidad funcional del tejido nervioso. Pero ojo, que el tejido nervioso no es solo neurona. Ojo, o sea, la neurona es la unidad funcional, pero el tejido nervioso es más que neurona. Entonces, estamos bien. ¿Qué otra observación? Ya, está bien. Todos nuestros órganos tienen inervación. Ahora, lo que habría que hacer, una observación importante, es que la inervación vamos a tener dos sistemas de regulación. Sistema nervioso, acuérdense, sistema nervioso más sistema endocrino son los reguladores de la homeostasis de nuestro organismo. Entonces nosotros en el sistema nervioso vamos a tener un sistema nervioso central que está comandado por el cerebro, ¿no es cierto? Que debajo de él hay una serie de otras estructuras y después tenemos una médula espinal, pero además de eso vamos a tener un sistema nervioso que se conoce como sistema nervioso periférico, o también se habla de sistema nervioso autónomo. O sea, hay acciones que nosotros gobernamos, ¿cierto? A propósito del músculo estriado. Cuando el músculo estriado se mueve, es porque yo le estoy dando la orden que se mueva. Esa orden es nerviosa. Y esa orden se va a llevar efecto en un sitio donde una neurona va a entregar una información y esa información el músculo la va a transformar en un proceso bioquímico que va a terminar con el recogimiento. ¿Perfecto? Pero tenemos un control que es fundamental, que no tiene nada que ver con nuestra conciencia. O sea, por ejemplo, cuando usted piensa en la actividad cardíaca está regulada por el sistema nervioso, sí, pero es un sistema nervioso que es autónomo, ¿cierto? Funciona en un área donde la información no requiere llegar a la corteza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso podríamos decir que son grandes generalidades, pero hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con lo que la compañera nombra, ¿no es cierto?, esto de la neurona. La neurona funciona bajo un sistema eléctrico. Las neuronas tienen la capacidad de transmitir impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos en ciertos niveles van a ser transferidos para transformarse en información química. ¿Ok? Porque claro, si yo veo la relación que establece una neurona con otra neurona, el impulso que se transmite es un impulso eléctrico. Pero si yo veo la relación que establece una neurona, por ejemplo, con un músculo, la relación que se ejerce allí es una relación de carácter químico. O sea, el impulso eléctrico termina en la terminal de la neurona, termina generando un fenómeno bioquímico. ¿Ok? Ya. Entonces, es para que ustedes se hagan una idea. Esto corresponde a un corte de un área del cerebro donde la característica central es que tenemos un conglomerado de cuerpos neuronales. La neurona, la vamos a ver en detalle, pero la neurona en términos generales tiene un cuerpo y tiene una prolongación que se llama axón y tiene unas terminaciones, ¿no es cierto?, que se llaman dendritas. Entonces, en el cerebro, en aquellas áreas donde se producen conglomerados de cuerpos neuronales,
Esas zonas se llaman núcleos. Esos son los distintos núcleos que tenemos nosotros en el cerebro. Entonces, por tanto, lo que se ve en esta imagen, rosado, ¿no es cierto?, con un núcleo ubicado en algún punto del soma, ese es el cuerpo neuronal, y en este caso las proyecciones axonales, como son muchísimo más delgadas, la verdad es que se diluyen en esa imagen. O sea, nosotros para poder ver un axón tendríamos que ver una imagen con mayor tamaño, porque los axones en general son bastante pequeños. Entonces, cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de tejidos, tenemos que señalar que el tejido con mayor nivel de especialización es el tejido nervioso, y que tiene otra característica interesante. El tejido nervioso surge o se desarrolla a partir de una lámina embrionaria, que es la lámina más externa, que es lo que se conoce con el nombre de ectodermo. Y fíjense ustedes que el tejido nervioso, por su origen, está emparentado con la piel. Está emparentado con ciertos revestimientos, como por ejemplo los revestimientos dentales. ¿Ok? Ya. Entonces, es muy importante establecer que este tejido nervioso se caracteriza por su componente celular y por tener escasa cantidad de matriz. O sea, nosotros, a diferencia de lo que podríamos relatar en otros tejidos, nosotros vamos a encontrar un tipo de matriz pobre y en este caso no constituida precisamente por colágeno. ¿No es cierto? La matriz, en este caso, la matriz tiene, es proporcionalmente mucho más baja, y los elementos son del tipo de los mucopolisacáridos. Otra cosa importante del tejido nervioso también es su constitución y el hecho de que está conformado en un alto porcentaje por lípidos, grasa. ¿Ok? El mayor porcentaje del cerebro es grasa. Bien. Entonces, estamos claros respecto del origen del tejido nervioso, estamos claros respecto de cuál es su especialidad, cuál es la función que cumple. ¿Sí? Captura información, la procesa y la devuelve, digamos de forma de un efecto. Eso es la esencia del tejido nervioso. Y en el tejido nervioso, dijimos que la unidad funcional es la neurona, pero la neurona está inmersa en un pariente celular que se llama glía. Entonces, normalmente, por una neurona, usted va a encontrar múltiples células de lo que se llama la glía o la neuroglía. Y la neuroglía, en el fondo, es el tejido soporte. La neurona es la unidad funcional, la glía es el tejido de soporte. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la glía existen células que son capaces de vincularse con los vasos sanguíneos y transportar los elementos que la neurona requiere. Fíjense ustedes, por ejemplo, bien interesante, a nivel del cerebro, por ejemplo, existe una barrera entre la sangre y las neuronas. Eso es lo que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces, el transporte, así como veíamos que en otros tejidos, ¿no es cierto?, el transporte lo hacían células del tejido conectivo, en este caso, el transporte, la producción de factores de crecimiento, la producción de factores de regulación de la actividad neuronal, viene dado por este continente de células que podríamos nombrar como células estrelladas, células con múltiples prolongaciones. Y dentro de ellas están inmersas en neuronas. ¿Estamos claros? Glía. Entonces, en la organización del sistema nervioso está el concepto del arco reflejo. ¿Estamos claros? ¿Se acuerdan que hablamos del arco reflejo? Que en el fondo en el arco reflejo hay un receptor, que es una neurona, esa neurona viaja, lo que podríamos decir por vía ascendente, llega a la médula, y en la médula se produce el proceso de la información sin necesidad de que la información suba al encéfalo, y eso desencadena una respuesta. Eso es un arco reflejo. Si yo le meto el dedo en el ojo,
o intento ponerle el dedo en el ojo, usted inmediatamente va a manifestar un reflejo, ¿no? Se llama reflejo palpebral. Si yo le pongo una luz a su pupila, ¿qué va a pasar con su pupila? Su pupila se va a contraer. Eso es un reflejo. Eso no requiere un procesamiento. Eso pasa solamente por la médula espinal. Entonces la médula espinal se caracteriza porque tiene un área, en el caso nuestro diríamos que es el área dorsal, por donde entra la información periférica, ¿cierto? Y por la región ventral de la médula sale la respuesta efectora. Entonces, la respuesta sensitiva llega por una neurona, y esa neurona a nivel de la médula espinal hace una intersinapsis con una neurona intermedia, y eso activa a una neurona que sale de la médula espinal y va a la estructura. Y esa neurona se llama neurona motora o neurona efectora. Entonces, la neurona que trae la información desde afuera y que llega a la médula espinal se relaciona con la interneurona se relaciona de forma eléctrica. Esa neurona, respecto de la neurona motora, se relaciona de forma eléctrica. Y la neurona motora, que es la que llega al órgano efector, se relaciona de forma química. Transporta un impulso eléctrico, pero en la terminación eso desencadena un proceso. ¿Se acuerdan que hablábamos en la placa motora de la exocitosis? O sea, las terminaciones neuronales en algunos casos contienen gránulos con neurotransmisores, como la acetilcolina, por ejemplo. Bueno, y el otro sistema de organización, por supuesto, es el tema de la sinapsis. La sinapsis que establece una neurona con ciertas células sensitivas, y esas sinapsis pueden ser excitatorias o pueden ser inhibitorias. Bien, ahora, el sistema nervioso lo podemos descomponer. El sistema nervioso central, donde vamos a tener la médula espinal y el encéfalo, con todas sus estructuras, y vamos a tener un sistema nervioso periférico que involucra nervios, ganglios y terminaciones nerviosas. Y fíjense que en estas fibras, tal como se señala ahí, nos dicen que hay fibras que son mielínicas y otras que son no mielínicas. Entonces tendríamos que despejar qué es lo que es la mielina. Y la mielina es una cubierta lipídica, es un revestimiento lipídico que tienen los axones. Entonces, esta cubierta lipídica en el fondo tiene dos efectos. Un efecto es un efecto aislante. Como se está transportando un impulso eléctrico, la idea es que ese impulso se transmita sin interferencia. Y lo otro es que estas neuronas las neuronas que tienen mielina transportan a una velocidad mucho más alta. Y además, estas fibras que tienen mielina tienen cada cierto trecho tienen unas hendiduras. O sea, el recubrimiento graso, cada cierto trecho tiene podríamos decir, una imaginación. Y esa imaginación se corresponde a aquellos puntos donde la membrana del axón, porque el axón está recubierto por una membrana, son los puntos donde el axón va a experimentar lo que se denomina como un proceso de polarización, o sea, para transmitir el impulso eléctrico. Entonces, como estos trechos, ¿no es cierto?, o estas hendiduras se van a dar a ciertos segmentos, y eso va a permitir que el impulso nervioso se transmita más rápido. O sea, el impulso nervioso en algunas neuronas tiene que hacer todo este recorrido. En cambio, en otras neuronas el impulso se transmite así. Alta velocidad. O sea, a mucho mayor velocidad. Bien. Entonces, nuestras funciones básicas son sensitiva, integradora, motora. Sensitiva, captura, integra, procesa, y motora es que va. Entonces, estamos claros que las neuronas, según la vía en que vayan, van a ser las que transmiten la información, y se le dice vías aferentes a las vías sensitivas. O
las vías que toman información y traen información hacia acá adentro, eso es aferente. Y todas aquellas neuronas que sacan información para llevarla a los sitios motores, por ejemplo, esas se llaman eferentes. ¿Cuáles eran las aferentes? Las sensitivas. Por ejemplo, cuando tú capturas luz, estamos claros que en el ojo tenemos un sistema de lentes, ¿no? Pero ese sistema de lentes tiene por objeto regular la cantidad de luz, regular dónde llega la luz. Y finalmente las que se excitan con la luz son células nerviosas. Las de salida. Las eferentes mandan señales. Las eferentes también tú las puedes nombrar como neuronas motoras, porque son las que van a inervar un órgano efector. El órgano efector, ojo, el órgano efector podría ser la vejiga. El órgano efector podría ser cualquier estructura de tu organismo que ejerza función. Eso es efector. Eso es efector. Y puede ser autónomo o del sistema nervioso central. ¿Estamos? Por ejemplo, existen neuronas especializadas que son capaces de percibir los cambios de presión sanguínea. Entonces, cuando esas neuronas capturan el cambio de presión sanguínea, esa información la llevan a un centro, se procesa de forma autónoma y eso genera una respuesta. Y la respuesta es que sale una neurona efectora y esa neurona efectora va a generar, por ejemplo, que si tenemos aumento de presión, va a generar que nuestros vasos sanguíneos se relajen. Ese es el efecto. Entonces el efector tú lo puedes ver, insisto, autónomo, sin control, y lo puedes ver también desde un punto de vista motor, que es lo que ocurre esencialmente con la musculatura externa. Bien. Recuerden ustedes que la neurona está constituida por un cuerpo neuronal. O sea, el cuerpo neuronal podríamos señalar que es el citoplasma, el núcleo y las organelas. ¿Ok? Eso es lo que se llama soma o cuerpo neuronal. Y a continuación, las neuronas tienen una proyección. Es una proyección que es esencialmente una proyección de su membrana plasmática, con una escasa proporción de citoplasma. Entonces los axones pueden ser en algunos casos muy cortos, en otros casos pueden ser tremendamente extensos, pero el propósito del axón es esencialmente la capacidad de transmisión de un impulso eléctrico. Y el axón tiene una terminación, tiene terminaciones axonales. Y esas terminaciones axonales podríamos pensar que son como, es como pensar que el axón es el brazo y la terminación axonal corresponde a estos 5 dedos. Estos 5 dedos, cuando llegan a un órgano efector, van a transmitir, en el caso de, si pensamos que es musculatura, estos 5 dedos van a ocupar espacio dentro de una placa motora y van a generar la liberación de neurotransmisores. ¿Bien? Bien, entonces el concepto de la vaina de mielina lo habíamos mencionado. Ahora, estas hendiduras que se producen cada cierto tramo en los axones de aquellas neuronas que son mielinizadas se llaman nódulos de Ranvier. ¿Bien? Y esta porción terminal, ¿cierto?, donde se produce la sinapsis, eso se denomina botones terminales. Y las neuronas, además de tener el soma, de tener el axón, la neurona en algunas partes va a tener unas proyecciones que le van a permitir conectarse con otras neuronas. Y eso se llaman dendritas. Yo creo que cuando veamos, bueno, esta imagen es el concepto de un botón sináptico.
¿Estamos en la idea entonces? O sea, este es un esquema, que lo que está representando es que hay un lugar donde se produce una comunicación. Nada más que eso. Conceptos de comunicación. Aquí no vamos a hablar de si la comunicación es química, eléctrica, solo comunicación y transmisión de información. Ese es el propósito. Es el botón terminal. ¿Sí? Pero en un sentido artístico es abstracto. Es el hecho de que haya transmisión de información. ¿Ok? Bien, entonces estamos claros en que hay escasa matriz y los tipos de células que existen en el sistema nervioso, reiteramos la idea, son las neuronas como unidad funcional y la neuroglía o glía, que son las células de sus. Y ojo, que la glía ocupa un porcentaje bastante importante de la conformación del tejido nervioso. O sea, hay varias más células de la glía que neuronas. Siendo que ya neuronas son varios millones los que tenemos en el organismo. Profesor, Digamos. leí, pero en un artículo no me gusta muy confiable, que no sé si le hicieron un análisis del cerebro, no sé si cerebro Alberto, sí, ¿no? tenía Es más verdad. células de la glía que el resto. Es verdad, es efectivo. Ah, Sí. Es un estudio muy connotado. Y es verdad. O sea, aparte de que el tío Alberto tenía un cerebro varios centímetros cúbicos por sobre el promedio, él donó su cerebro a la ciencia. Entonces, hubo una época donde se echó a andar todo este concepto de la neurociencia, la neurobiología, y algunos grupos de estudio empezaron a hacer estos análisis y efectivamente llegaron a la conclusión de que, digamos, los cerebros más privilegiados, los que tienen un mayor coeficiente, esencialmente está dado porque tienen mayor cantidad de conexiones. Mira qué interesante. Son las conexiones entre las neuronas las que le dan los talentos. ¿Y estas glías son más pequeñas que las neuronas? Claro. O sea, existen distintos tipos de células de la glía. Algunas son muy chiquititas, hay algunas que son intermedias, y en el sistema nervioso periférico hay algunas células que son un poco más grandes. Pero lo vamos a ver en detalle. Entonces, eso es para que ustedes se hagan una impresión de tejido nervioso, donde lo que están viendo aquí, lo que se ve en café oscuro, son cuerpos neuronales. Si se fijan, los cuerpos neuronales tienen un núcleo. Pero además, vean que estas neuronas tienen unas proyecciones, que son esos hilos en café que hacen un recorrido extenso. Esos son axones. Esos son axones. Axones. Lo que dice prolongaciones citoplasmáticas. ¿Son axones? Tienen dos nombres. Axón. ¿Por qué dice prolongación? Porque el axón es una prolongación. Pero el nombre correcto es axón. Porque si usted dice prolongación citoplasmática y no se refiere a una neurona, no nos vamos a entender. Y si usted dice que una prolongación citoplasmática es una neurona, sí nos vamos a entender. Pero yo le voy a decir, ¿para qué gasta tantas letras si eso se llama axón? ¿Han escuchado alguna vez el término neurona motora? ¿Han escuchado alguna vez el término neurona motora superior? ¿Alguna vez se han percatado de que hay cierto tipo de accidentes que comprometen, por ejemplo, a la región de la médula espiral a nivel cervical, que genera que los individuos queden tetraplégicos? Sí, es un antecedente, o sea, eso es algo que medianamente uno lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha visto en un perro, en una persona. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué si yo me lesiono aquí, quedo paralítico abajo? Pero una conexión. Corta la conexión. Se corta la conexión, y esa conexión es neuronal. Para que usted se haga una idea digamos, de la longitud que en algunos casos pueden tener los axones de ciertas neuronas. Existe el dato, axones de 3 metros. ¿A dónde? En los calamares gigantes.
aislado, demostrado. O sea, y así como dentro del organismo hay axones de neuronas que solo miden unas cuantas micras, que hacen relaciones a una distancia cortísima, y hay otros que lo hacen a distancias bastante más significativas. ¿Estamos? Bueno, estas dos estructuras que aparecen teñidas bien, de manera bien notable, con sus respectivos núcleos y con sus respectivas prolongaciones, son neuronas. Y por tanto, el tejido periférico, cuando nosotros dijimos las neuronas están inmersas en un tejido de soporte que les da la nutrición, que les regula el crecimiento, que inclusive las puede inducir a morirse o a no morirse, todo lo que está en el entorno, eso es glía, neuroglía. ¿Han escuchado hablar de los péptidos cerebrales? De los neuropéptidos, que hoy día están tan en boga. Sí, que regulan las funciones para que no nos volvamos esquizofrénicos, paranoicos, bipolares, etcétera, etcétera. Bueno, todo el control no es solo un control neuronal. Está demostrado que muchos de los neuropéptidos también son producidos por la glía. Entonces las células de la glía, por ejemplo, supongamos, voy a poner un ejemplo, a lo mejor que no sé si es real, pero supongamos que las neuronas producen una sustancia A. Y esa sustancia tiene que ser regulada, porque si esa sustancia A se produce en exceso, podemos tener una patología. ¿Quién regula a la neurona en términos de la producción de la sustancia A? Las células de la glía. Las células de la glía pueden producir péptidos que van a ser capturados por la neurona, y esa captura en un receptor va a desencadenar una reacción que va a frenar el proceso de la sustancia. Para que podamos más o menos dimensionar la importancia de ese tipo de células. Profe, cuando falla el axón, ¿qué pasa? Cuando falla el axón, no hay transporte de información. Se chocan el neurona y van a tener. No, pero es que eso es otra cosa. Porque la epilepsia tiene que ver con que hay áreas dentro del cerebro que tienen el defecto de que ellas descargan por cuenta propia. O sea, toda la actividad eléctrica de nuestro organismo está normada, está regulada en un equilibrio. Entonces, cuando un grupo de células nuestras en ciertos focos, porque son focos que existen, que están demostrados, que están en el cerebro, cuando esos focos empiezan a descargar por cuenta propia, sacan al sistema del equilibrio y por tanto eso conlleva a la convulsión. Pero no es que la neurona, o sea, no es que la acción esté cortada, sino que es sencillamente que hay neuronas que corren por colores propios. Entonces ellas no están actuando de forma coordinada con el resto del sistema. ¿Y de viene cura? En algunos casos sí. En algunos casos la cura es medicamentosa. Existen medicamentos que son anticonvulsivantes. Ahora hay ciertos tipos de epilepsia que son refractarios a los anticonvulsivantes. Pero podríamos decir que en términos generales sí tiene cura. O sea, es paliativa, porque en el fondo el problema uno no lo puede traer. O sea, el individuo que tiene focos de deforme en su cerebro, tiene. Lo que yo tengo que hacer es darle los medicamentos para que eso no se active. Y por eso que la persona que no se toma las pastillas, en el momento menos pensado le viene el ataque. Pero eso, ojo, que eso es información eléctrica. Cuando uno dice epilepsia, son focos, son así como lo que mostraba en la primera imagen, núcleos donde tenemos concentrados, ¿no es cierto?, somas neuronales que actúan, se gatillan de manera autónoma. ¿Sí? Como ustedes han hablado de los bucles, las personas epilépticas se regulan. Es parte del descontrol. Es parte del descontrol. Porque el control significa homeostasis y equilibrio. Si yo tengo mi sistema de control, todos mis reflejos tienen que funcionar. Por algo, cuando usted va y le hacen una evaluación, le mide los reflejos. Cuando usted le hace una evaluación del sistema nervioso central, le miden respuesta a una montón de cosas, etcétera, etcétera. Y eso es para ver que usted esté en equilibrio.
Si las respuestas a las pruebas no son las correctas, quiere decir que no está en equilibrio y quiere decir que algo está pasando. Entonces, de acuerdo a lo que se vea, va a ser lo que le den. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los electrochocks? Sí, pues, hubo una época de la medicina que las personas que tenían problemas de distintos orden mentales, eléctricos, del sistema nervioso, les ponían golpes de electricidad. Pues. Y eso pasaba en la medicina. Pero todavía hay cosas donde está el electroencefalograma. Sí, sí, pero ojo, que un electroencefalograma es una prueba diagnóstica. Un electroencefalograma, usted se puede hacer un electroencefalograma, se puede hacer un ecocardiograma, se puede hacer un histerograma, etc. Son sistemas donde hay unos electrodos que lo que hacen es capturar la actividad eléctrica de la estructura. ¿Nunca se han hecho un electrocardiograma, por ejemplo? Pero lo han escuchado, lo han visto. Sí. ¿El electro qué es lo que hace? El electro captura, te ponen electrodos, se busca una polaridad, se ponen unos electrodos, todo lo que van graficando es cómo está la actividad eléctrica de tu corazón. Profe, ¿qué es lo que se pone en los pies? Pero cuando le hacen el electro también le ponen en Porque te pones, porque tienes que hacer. O sea, aparte de las polaridades eléctricas, tienes que hacer tierra, porque la cuestión es que tenga un registro, digamos, que tenga sentido. Ya, pues en el electroencefalograma lo que te mide es la actividad eléctrica de tu cerebro. Y puede ser que uno tenga alguna alteración y que ciertas áreas de tu cerebro estén descargando a velocidades o con potencia que son anormales. Y eso te lo detectan y si tiene tratamiento te dan los medicamentos. Y de eso se trata. Bien. Cuando yo me fracturé la clavícula, a mí me operaron y yo no podía mover estos dedos después de la operación. Ajá. Y cuando fui a terapia me inyectaban como unas agujas y me pasaban electricidad. Sí. Y Sí. pude volver, o sea que eso también tiene un Cuando poder. uno, exacto, cuando uno va a la quimioterapia, te ponen descarga eléctrica. Cuando uno tiene una contractura, por ejemplo, aparte que te ponen calocil y toda la cuestión de hacer masaje, te ponen un sistema que está ahí cada cierto tiempo, está descargando. Pero ojo, que la descarga, o sea, no cualquier descarga. Es una descarga que está fisiológicamente estudiada, porque si yo te pongo una descarga muy alta, yo te puedo agravar la contractura. Entonces tiene que ser una descarga que genere un estado, ¿cierto? Que le dé tiempo al músculo para que se relaje, etc. Eso se trata. Bien. Tejido nervioso, donde es posible ver neuronas, ¿cierto? Ver algunas proyecciones axonales allí, pequeñas líneas, ver abundante cantidad de glía, y si ustedes se fijan en las neuronas, las estoy mostrando con la flecha del mouse. Fíjense que acá aparecen en el citoplasma de la neurona, aparecen unas estructuras que son más pigmentadas. ¿Sí? ¿Todos la ven? Ya, esas estructuras se llaman grumos o corpúsculos de Nielsen. ¿Y qué es lo que es eso? En el fondo, eso es el producto metabólico de las neuronas. Las neuronas son células que sintetizan proteínas. Ellos tienen una actividad biológica como cualquier célula. Entonces la característica es que estas células, a medida que producen ciertas sustancias proteicas, van generando ciertos residuos. Y esos residuos son pigmentados. Y de ahí el nombre es producto de la persona que lo descubrió y lo describió. Ahora, existen patologías donde esos grumos, cada cierto tiempo, o sea, tiene que haber un cierto nivel de degradación de los grumos. Si se produce una acumulación, se produce una pérdida de funcionalidad neuronal. Y eso te puede generar una patología del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? ¿Y esa degradación es por enzima? Enzimática, sí. Sí, efectivamente. Bien, entonces acá tenemos el esquema de una neurona, donde tenemos el cuerpo neuronal, el núcleo, las proyecciones, que son las dendritas, ¿cierto? Tenemos el axón. Vean que el axón está recubierto por esta estructura que se ve en color amarillo, que eso es mielina.
es cierto? Y estas hendiduras que yo les señalaba que aparecen cada ciertos tramos, estamos hablando de micrómetros, esos son lo que se denominan los nodos de Van Miel. Y esto es característico especialmente de las neuronas neuronales. ¿Bien? Entonces, vemos que la terminación, aquí en este caso se produce una bifurcación, ¿no es cierto? Y tenemos dos ramas de terminación axonal. Y vean ustedes cómo en la terminación se produce una arborización y ahí aparece el concepto del botón sináptico. O sea, ese botoncito sináptico va a ser. ¿Vieron la película Avatar? ¿Vieron cuando los avatars se conectaban con todas las cosas? Ya. Ese es un poco el concepto de la sinapsis. De ahí está tomado. Esa imagen está tomada del concepto de la sinapsis. Entonces, los botones sinápticos, este botón sináptico se contacta, por ejemplo, con las proyecciones dendríticas de la neurona de por allá, le transmiten información. Y esa neurona toma la información y la transmite y se la pasa a otra neurona. Y esa información, insisto, puede ser información que se distribuya con impulso eléctrico para llegar a un efecto motor, pero también puede ser que algunas neuronas en estas terminaciones liberen productos. Liberen productos. Me refiero a productos químicos, o sea, mensajeros químicos. Les voy a hacer una analogía. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la relación que establece el hipotálamo con la hipófisis para la producción de hormonas reproductivas? Bueno, las neuronas hipotalámicas van a llegar, sus terminaciones axonales van a llegar a un sitio donde ellas van a liberar su contenido, que en este caso el contenido del GNRH, lo van a liberar hacia la circulación. Y ese contenido por la circulación va a llegar a la hipófisis y va a ejercer un efecto. Pero, yo no sé, no me acuerdo si les hablé, creo que sí, les dije que existía otra vía de transmisión que era la vía neural, donde neuronas que están en el hipotálamo hacen un largo recorrido y llegan con sus terminaciones axonales a la región de la neurohipófisis. Y es así como se sintetiza, ¿no es cierto?, la oxitocina. Sí, se los consigo. Entonces ahí tú tienes el ejemplo. Las neuronas que producen GNRH reciben por nombre, un nombre genérico, se les llama parvicelulares. Neuronas parvicelulares. ¿Qué significa parvi? Parvi significa pequeño, diminuto. En cambio, las otras, las que hacen el recorrido desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis, esas se llaman magnocelulares. Y lo de magno viene por lo grande, pero esencialmente por el recorrido de sus axones. Entonces, en esas células que acabo de mencionar, la transmisión de información es de carácter químico. Porque ellas cuando llegan, ¿no es cierto? Por ejemplo, las neuronas que van del hipotálamo a la neurohipófisis, ellas nos van a ir a entregar un impulso eléctrico. No van a ir a producir una depolarización, sino que lo que van a ir a hacer es depositar un contenido. Y ese contenido es la oxitocina, por ejemplo. O la hormona antidiurética que viene por la misma vía. ¿Se fijan? Pero en otros casos, la información que se transmite es un impulso eléctrico. O sea, esta neurona que viene transmitiendo impulso eléctrico toca con la dendrita de la neurona allá y le transmite el impulso eléctrico. Y esa neurona se depolariza y transmite impulso y así como el impulso eléctrico viaja a alta velocidad. Entonces, este concepto de los nodos de Van Baer que tienen que ver con estas hendiduras que se producen en la mielina, que recubre al axón y que por tanto esos pedacitos, donde se producen hendiduras, esos pedacitos del axón quedan libres. O sea, quedan libres para la depolarización. Entonces, si tú lo ves así, insisto en la idea, una neurona que tiene esa característica transmite el impulso a mayor velocidad, porque se va pegando saltos. No requiere el proceso de ir depolarizándose segmento a segmento a través de toda la zona, sino que se depolariza aquí, depolariza acá, pum, velocidad. ¿Estamos? Entonces, Mira. la vaina de mielina es como un pegamento. Mira, la mielina en rigor corresponde a una familia de los lípidos. Existen muchos lípidos. Hay lípidos, ya saben ustedes, ácido graso, triglicéridos, colesterol, bla. Existen muchos tipos de ácido graso, o sea, de lípidos, perdón.
De hecho, el colesterol, los derivados del colesterol. Entonces, el tipo de lípido que constituye la mielina corresponde a un grupo que se llama esfingiolípidos. Y la cuestión en el concreto, la importancia que tiene es que son tremendamente aislantes. Muy aislantes. Entonces acá está amplificada la idea, ahora hacer un corte histológico de lo que sería un nódulo. ¿Cierto? Entonces estos son axones. Estos axones están recubiertos por mielina y estas son las hendiduras donde se podría llevar a efecto el proceso de depolarización. Cuando uno dice polarización, depolarización, repolarización, se refiere esencialmente a que se produce un cambio de carga. Por ejemplo, si tú piensas en un axón, piensa que tú, el mismo axón de calamar, el ejemplo clásico, que no sé si alguna vez les tocó estudiar del libro Video, de ese tipo, pero ya. La cosa es que el ejemplo clásico es que se pone un segmento de axón de calamar. Y ese segmento se pone en una solución que es una solución fisiológica. Entonces, se le mide la polaridad. Y resulta que la polaridad, supongamos, voy a dar un valor, supongamos que la polaridad es 0. Pero resulta que a ese axón se le transfiere un impulso eléctrico y resulta que cuando mide la polaridad se modifica. Entonces, cuando se modifica la polaridad, se dice que se depolarizó. O sea, el axón en reposo, su carga eléctrica externa, si esta es la membrana del axón, la carga externa es una carga positiva. La carga interna es una carga negativa. Y mientras se mantenga positivo o negativo, ese segmento axonal está en reposo. Pero cuando tú le metes el impulso, cuando tú le metes el estímulo, lo que sucede es que a través del axón en la membrana existen canales que regulan el movimiento del sodio, del potasio, del cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Significa que al poner el estímulo pasan iones positivos. Entonces, el medio externo queda negativo. Entonces, positivo, negativo. Después, negativo, positivo. Y negativo, positivo, se transmite. Entonces, así como se va transmitiendo hacia allá, lo que va quedando atrás se va repolarizando. O sea, claro, porque ¿qué sucede? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aplico un estímulo y el axón efectivamente se depolariza, se transmite el impulso, pero la parte de acá atrás queda depolarizada? Eso quiere decir que esto queda inhabilitado para responder de nuevo. Entonces el sistema, en el equilibrio, ¿qué es lo que hace? El sistema se asegura que transmite el impulso, pero queda apto para recibir un nuevo impulso. Entonces, por ejemplo, existen drogas, fármacos que se han usado experimentalmente que permiten controlar eso. O sea, antiguamente se hacían experimentos donde lo que se buscaba para entender todo este tema era mantener al axón depolarizado. Entonces se mantenía depolarizado, se ponía el impulso y se veía, no hay respuesta. Entonces se dice allí, cuando no hay respuesta, se dice que esta estructura se ha vuelto refractaria. O sea, cuando tú, por ejemplo, aplicaste un impulso, tuviste respuesta, pero tú volviste a aplicar el impulso, no hay respuesta, eso es porque la estructura se volvió refractaria. Y eso nos pasa con los sensores del sabor, por ejemplo, con los sensores del olfato. ¿Sí o no? Por ahí va, o sea, el principio es el mismo, porque esos sensores operan bajo una lógica que es muy similar. Neuronas muy bonitas, con sus somas bien teñidos, con sus núcleos bien caracterizados y con los corpúsculos. Entonces, por tanto, lo que nosotros vemos en el entorno de esas neuronas, porque estamos claros que vemos núcleos, ¿no es cierto? Vemos estructuras desde un punto de vista territorial mucho más claro. Eso es glía. Buena cosa. Entonces las neuronas, ya dijimos, existen neuronas que tienen distintas longitudes, hay neuronas que tienen más dendritas, menos dendritas.
Hay neuronas que inclusive tienen la capacidad de transmitir impulsos en 2 vías. Entonces, un poco eso es lo que se pretende definir, ¿no es cierto? Es que una neurona sea unipolar, bipolar, o que sea multipolar. La multipolar es la que va a establecer más relaciones. De eso se trata. Las neuronas generalmente las que viajan por la médula, las que transmiten impulso, son neuronas que son unipolares o bipolares. Bueno, entonces el fenómeno este de la transmisión de impulso eléctrico, de manera bien simple, obedece a los intercambios que se generan en estos iones. Y esos cambios o esos intercambios de iones van a estar determinados por o sea, el estímulo eléctrico, el estímulo químico sobre la neurona es capaz de producir modificaciones en la actividad de ciertos canales que están a través de la neurona. Y esos canales son canales que son capaces de tomar iones positivos y meterlos hacia el interior de la zona o sacar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo esencial de esta imagen es entender que toda membrana axonal viva tiene un potencial de reposo, un potencial eléctrico. O sea, si tú mides en esta estructura en reposo, tiene un potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico es más o menos del valor que está señalado ahí. Menos 70 milivolts. Entonces, si se le produce un estímulo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el potencial se va a modificar. O sea, se va a generar un potencial. Y eso va a significar inmediatamente que ese valor se va a incrementar. O sea, vamos a tener una mayor cantidad de milivoltios. Y eso se va a expresar desde un punto de vista del intercambio iónico porque la membrana se va a tornar, o sea, perdón, el medio en el cual está esta membrana se va a tornar negativo al exterior, positivo al interior. Y eso se transmite. Y existe un principio bien interesante en esto del impulso eléctrico, y es que se requiere un umbral mínimo de estímulo. O sea, ¿qué quiere decir un umbral mínimo? Quiere decir que si el estímulo, en términos del milivoltaje, está por debajo de un valor determinado, no hay transmisión. Pero tú llegas al valor mínimo y la respuesta es completa. Eso se llama ley del todo o nada. Si el impulso no es suficiente, cero. Si el impulso llega al mínimo necesario, se gatilla toda la red. Y esa es una de las características importantes de la transmisión del potencial eléctrico. Bien. Por favor, lean eso. No están leyendo. Y si tienen dudas, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, a esta altura, ahora, en este minuto, somos capaces de hacer la diferenciación entre neurona y neuroglial. ¿Sí? Pero por supuesto. Pero no gaste energía, porque esta información mañana en la mañana va a estar disponible.
disponible en su portal. ¿Ya? Sí, no se preocupen. Bien. Entonces, esta glía o neuroglía, como muchas cosas, no se clasifican. Entonces aquí la clasificación, la más grande, tiene que ver con que usted tiene neuroglía en el sistema nervioso central y tiene neuroglía en el sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el sistema nervioso central, fíjense que ahora ahí vamos al respecto del tamaño de las células. Tú tienes cierto tipo de células de la glía que se conocen como macroglías. Y tienes otro tipo que se llama microglías o microglias, como lo quieran llamar. Y además existe un grupo especializado, pero estas son contra súper especializadas, que son las células que conforman el canal del epéndimo. ¿Saben cuál es el canal del epéndimo? El canal del epéndimo es el canal por donde fluye el fluido cerebroespinal. ¿Sí? O sea, estas células participan en la producción del fluido cerebroespinal. Y estas células en algunos sitios, especialmente a nivel cerebral, en lo que se denomina el tercer ventrículo cerebral, estas células del epéndimo adquieren funciones especializadas. ¿Ya? Pero en términos generales uno piensa, canal del epéndimo tiene un revestimiento celular y ese revestimiento celular deriva de células que son ectodérmicas y que en el origen se llaman células neuroepiteliales. ¿Bien? Ya, entonces en la macroglía usted tiene las oligodendroglias y los astrocitos. ¿Ya? Y los astrocitos se dividen en endoplasmáticos, pero vamos a los conceptos más generales para que no se muevan. Y después tenemos en el sistema nervioso periférico unas células que se llaman células satélites o anficitos, que se localizan en los ganglios nerviosos. Después tenemos las células de Schwann, que son bien interesantes porque resulta que esas células son las que sintetizan la fingolípido, la mielina. Y tenemos también neuroglia periférica en la retina. Esas se llaman células de Müller. Profe, perdón, esas oligodendroglias. Sí, ¿Oligo es de número? oligo, sí, generalmente oligo Hace significa referencia a que poco. son ya. Claro. Pocas personas más grandes. ¿Ya? Entonces, ahí usted tiene una relación, ¿no es cierto?, de las neuronas versus lo que sería el neurólogo. Entonces ahí tiene un astrocito. Fíjese que este astrocito, el vínculo que se está destacando aquí en particular es respecto de un vaso sanguíneo. El oligodendrocito, fíjense que la relación que se está destacando aquí es la que establece sobre la vaina de mielina. Y la microglia, fíjense que es una relación que se establece por fuera de las neuronas. Y la otra categoría de neuroglia, ¿no es cierto?, son estas células que se denominan ependimales. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos la neuroglía del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, donde están las oligodendrocitas, los astrocitos, la microglia y las células del epéndimo. Y en el sistema nervioso periférico tenemos las células satélites y estas células satélites, recuerdan por favor que también se denominan anficitos. Y las células de Schwann, que son sintetizadoras de núcleos. Entonces, aquí tenemos una imagen que esto representa el sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces, en este sistema nervioso central tienes la neurona y ahí están los distintos tipos de glía. El oligodendrocito, ¿no es cierto?, estableciendo relación respecto del axón. Las células ependimarias haciendo el revestimiento
la microglia haciendo la interconexión y los astrocitos que tienen la característica muy importante de establecer relaciones con vasos sanguíneos. Es lo mismo, solo que otro tipo de esquema. Astrocitos, ahí están los capilares, ¿verdad? Ahí está el capilar, ahí está el astrocito, ahí está la microglia, ahí están los oligodendrocitos estableciendo contacto con los axones, las células del eméndimo y la neurona. Aquí tiene usted una neurona, ¿cierto? Y en su entorno, células de la vida. Distintos tipos de células de vida. Eso es un oligodendrocito. ¿No es cierto? Donde el oligodendrocito hace relación con los axones de distintas neuronas. Esta es una célula satélite. ¿Bien? Esos son astrocitos. Y aquí se puede ver la relación del astrocito respecto del vaso sanguíneo. Mismo acá. Astrocitos, vasos sanguíneos. Ese es un astrocito, es un sistema de división por fluorescencia. Bien, entonces nuevamente la idea del astrocito haciendo relación con vasos sanguíneos y comunicándose con las dendritas axonales. Entonces aquí hay un concepto bien importante porque estas células de la glía, en este caso representadas por la microglia y el astrocito, estas células tienen un efecto sobre la neurona. Y ese efecto puede ser un efecto, comillas, malo o comillas bueno. O sea, estas células pueden regular la actividad. O sea, por ejemplo, puede darse el caso de una patología del sistema nervioso donde la patología esté dada porque las células de la glía no están haciendo control sobre las neuronas. Y esas neuronas puedan estar generando, o ya sea impulsos nerviosos de manera normal o generando, por ejemplo, cierto tipo de neuropéptidos o inclusive el no generando cierto tipo de neuropéptidos. ¿Se acuerdan que el otro día hablaron sobre el tema del Parkinson? Bueno, el Parkinson justamente es un problema que se radica en que las neuronas que tienen que producir dopamina no producen dopamina. Y para que esas neuronas produzcan dopamina tienen que estar reguladas por factores, empezando esencialmente por factores de crecimiento, citoquinas que son producto de la vida. Este es el modelo, ¿no es cierto?, del sistema nervioso periférico de las células de Schwann. Las células de Schwann envuelven el axón, ¿cierto? Y estas células lo envuelven y paulatinamente en el tiempo, en la medida que la neurona se desarrolla, ¿no es cierto?, estas células de Schwann las van mielinizando. O sea, ellas van sintetizando la envoltura. Tal como se ve acá. O sea, ahí está la célula de Schwann envolviendo el axón y ahí está la célula, ¿no es cierto?, sintetizando la cubierta de Estas también son células, por ejemplo, lo que vemos acá son neuronas y estas células que están por fuera, que se ven un poquito más oscuras, ¿no?, son células satélites. Bien. Yo creo que están iniciando. No. Tanto. Sí, por el día suficiente. La próxima semana vamos a ir al lab y vamos a ir voy a tratar de avanzar un poco más para que veamos más otro tipo de cosas. Pues bueno, puede ser el parasimpático y el simpático. Eso es sistema nervioso autónomo. Ya. Entonces el sistema nervioso autónomo es el que opera sin mediación de la materia gris, por decirlo de alguna manera. Opera esencialmente a nivel de ganglio. Entonces maneja toda la información imperceptible, o sea, lo que no es perceptible conceptualmente.